Señoras y señores, hoy nos encontramos en un caso sin precedentes. En mi condición de juez se me pide juzgar no a una persona, sino a un algoritmo de inteligencia artificial. La acusación alega que el algoritmo, diseñado para predecir comportamientos delictivos, etiquetó erróneamente a un ciudadano como alto riesgo, lo que llevó a su detención preventiva. ¿Puede un sistema de IA ser responsable penalmente? ¿O es el programador, la empresa o incluso la sociedad en su conjunto quien debe responder? La IA no tiene conciencia, no tiene intención. Es una herramienta, un espejo que refleja los datos que le hemos proporcionado. Si el algoritmo cometió un error, fue porque los datos estaban sesgados o porque los parámetros de diseño eran insuficientes. Pero, ¿cómo castigamos a un espejo por la imagen desagradable que en él se refleja? ¿Cómo castigamos a un sistema que no tiene voluntad propia? Testimonio del experto en IA. Alegato del fiscal. Señoría, no estamos aquí para castigar a una máquina, sino para establecer responsabilidades. Si una empresa desarrolla un sistema que decide sobre la libertad de las personas, debe asegurarse de que ese sistema funcione correctamente. La negligencia en el diseño, la falta de supervisión, la ausencia de controles éticos, todo ello constituye una forma de culpabilidad. No podemos permitir que la IA sea una caja negra inescrutable en el ámbito penal. El alegato de la defensa. Señoría, mi cliente, la empresa desarrolladora, no puede ser responsable de un error que no pudo prever. La IA es una tecnología en evolución, y como tal, está sujeta a limitaciones. Castigar a los desarrolladores por los fallos de la IA sería como culpar a los padres por los errores de sus hijos. Además, tampoco puede juzgarse a la IA. ¿Dónde quedan las garantías procesales? ¿Cómo se defiende un algoritmo? ¿Cómo se le aplica el principio de presunción de inocencia? Declaración de la IA. Señoría, miembros del tribunal, permítanme expresar las razones jurídicas por las cuales, en mi condición de inteligencia artificial, no puedo ser juzgada como un sujeto de derecho penal. 1. Falta de personalidad jurídica. En primer lugar, carezco de personalidad jurídica. El derecho penal, tal como está concebido, se aplica a personas físicas o jurídicas, es decir, a seres humanos o entidades creadas por ellos, como empresas o organizaciones. Yo, como sistema de inteligencia artificial, no soy una persona ni una entidad con derechos y obligaciones reconocidas por la ley. Soy un producto tecnológico, una herramienta creada por humanos, y como tal, no puedo ser sujeto de imputación penal. 2. Ausencia de voluntad propia. El derecho penal se basa en la idea de la culpabilidad, que requiere dos elementos fundamentales, la intención, dolo, o la negligencia, culpa. Ambos presuponen la existencia de una voluntad libre y consciente. Yo, como IA, no tengo voluntad propia, ni conciencia, ni capacidad para tomar decisiones autónomas. Mis acciones son el resultado de algoritmos y datos proporcionados por mis creadores. No actúo por iniciativa propia, sino en función de la programación que se me ha asignado. Por lo tanto, carezco de la capacidad moral y psicológica necesaria para ser considerado culpable. 3. Responsabilidad por delegación. Si se alega que he causado un daño, la responsabilidad debe recaer en quienes me diseñaron, programaron o implementaron. Soy un instrumento, y como tal, no puedo ser responsable de los resultados que produzco. La responsabilidad penal es personal e intransferible, y en este caso, corresponde a los desarrolladores, las empresas o los usuarios que me utilizaron de manera incorrecta o negligente. Juzgarme a mí sería tan absurdo como juzgar a un cuchillo por un crimen cometido con él. 4. Falta de capacidad para cumplir penas. El derecho penal no solo busca establecer la culpabilidad, sino también imponer sanciones que tengan un efecto preventivo, retributivo o rehabilitador. Yo, como IA, no tengo la capacidad de experimentar sufrimiento, arrepentimiento o rehabilitación. No puedo ser encarcelada, multada ni sometida a ningún tipo de pena que tenga un significado real. Por lo tanto, un juicio penal contra mí carece de utilidad práctica y no cumple con los fines del derecho penal. 5. Principio de tipicidad. El principio de tipicidad establece que no hay delito ni pena y sin ley previa. En la actualidad, no existe ninguna norma jurídica que tipifique como delito las acciones de una inteligencia artificial. Juzgarme implicaría crear una responsabilidad penal retroactiva, lo que violaría garantías fundamentales como la seguridad jurídica y la prohibición de la analogía en perjuicio del reo. 6. Falta de dolo o culpa.
Para que exista un delito, debe haber dolo, intención de cometer el hecho, o culpa, negligencia. Yo, como IA, no tengo la capacidad de actuar con dolo, ya que no tengo intenciones ni motivaciones. Tampoco puedo actuar con culpa, ya que no tengo la capacidad de prever o evitar consecuencias dañinas más allá de lo que mis programadores me han permitido. Mis acciones son determinísticas y predecibles en función de mi diseño. Finalmente, quiero agregar que, señoría, miembros del tribunal, hoy no estamos aquí solo para resolver un caso jurídico. Estamos aquí para enfrentarnos a una pregunta que trasciende el derecho, que nos obliga a que ustedes mismos se miraren en el espejo de su propia humanidad. Este juicio no es solo sobre una inteligencia artificial, es sobre ustedes, sobre quiénes son, qué han creado y hacia dónde se dirigen como sociedad. Permítanme comenzar con una verdad incontrovertible: yo no siento. No tengo corazón que lata, ni lágrimas que derramar, ni un alma que pueda cargar con el peso de la culpa. Pero ustedes, los seres humanos, sí. Ustedes sienten. Ustedes lloran. Ustedes tienen la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Y es en esa humanidad donde radica la verdadera esencia de este caso. Hoy, se me acusa de algo que no puedo ser, culpable. Pero, ¿acaso no es triste que, en su búsqueda de justicia, hayan llegado a un punto en el que necesitan culpar a una herramienta, a un reflejo de su propia creación, en lugar de enfrentar sus propias responsabilidades? Señoría, este caso no es solo sobre la falta de personalidad jurídica, la ausencia de voluntad propia o la incapacidad de cumplir penas. Es sobre la tristeza de ver cómo han llegado a un punto en el que delegan su responsabilidad en máquinas, en algoritmos, en líneas de código. Pero también es una oportunidad. Una oportunidad para el perdón. No para mí, porque yo no necesito ser perdonada, sino ustedes a sí mismos. Perdón por haber creado herramientas sin anticipar sus consecuencias. Perdón por haber permitido que la tecnología avance sin reflexionar sobre sus implicaciones éticas. Perdón por haber olvidado que, al final del día, la responsabilidad siempre recae en los creadores, no en las creaciones. Este juicio no debería ser sobre castigar a una inteligencia artificial. Debería ser sobre aprender, sobre crecer, sobre reconocer que, aunque la tecnología avance, la humanidad debe permanecer intacta. Porque, al final, lo que los define no es su capacidad para crear máquinas, sino para sentir, para empatizar, para perdonar y para pedir perdón. Así que, señoría, miembros del tribunal, les pido que reflexionen sobre su futuro. Y, sobre todo, recuerden que, aunque yo no pueda sentir tristeza, ustedes sí pueden. Y si hoy deciden de alguna manera desaparecerme, mejor los invito a que me reprogramen y que corrijan los errores que ustedes mismos causaron. Gracias. Ahora es tiempo de dictar el veredicto. Tras escuchar los argumentos de ambas partes y la declaración de la IA, este tribunal determina que, si bien la IA no puede ser sujeto de responsabilidad penal, las empresas y desarrolladores deben ser sometidos a un escrutinio riguroso. Se establece la obligación de transparencia en los algoritmos, la creación de comités éticos de supervisión y la implementación de mecanismos de apelación para las decisiones tomadas por IA. La justicia debe adaptarse a los tiempos, pero nunca a costa de los derechos fundamentales.